Hola, hola. Con este video estoy abriendo mi canal Cuestión de Lógica y lo quiero hacer primeramente con la temática ¿por qué no Cuba? Y a esto voy a estar dedicando este video porque siendo yo cubano, lo natural sería que dedicara, como han hecho muchos youtubers, mi canal al tema Cuba. Pero precisamente este primer video lo quiero dedicar a por qué no Cuba, explicando evidentemente por qué el tema central de este canal no va a ser Cuba, aunque muy probablemente sea un tema recurrente porque desdichadamente todo lo que pasa en el continente y muchas veces en el mundo entero tiene que pasar de alguna forma por el tema Cuba, pero no va a ser el plato fuerte de mi canal porque, como lo voy a decir un poco más adelante, creo que hay temas más urgentes que el de Cuba. Ahora, paso a explicar mis razones. Primeramente, por una cuestión de el punto número uno, la comunidad internacional. La comunidad internacional ha demostrado ser muy hipócrita con el tema Cuba. Así que, a ver, de alguna manera, tanto el gobierno americano como la Unión Europea han denunciado la dictadura cubana, aunque en algunos foros se ha dicho que Cuba es una democracia de único partido, una cosa que no se puede entender. Pero, por otro lado, si bien existen denuncias de este tipo, en algunos de estos foros también tenemos que, tanto, sobre todo la Unión Europea, eh, lo- muchos países que tienen peso, miembros, por ejemplo, del Club de Londres, el Club de París, la misma ONU, mediante también sus sucursales, agencias sucursales, vamos a decirlo de esa manera, como son la OMS, como son la FAO, entregan dinero y financian la dictadura cubana, que es una dictadura, eso nadie lo va a negar, o al menos alguien con sentido común o que tenga una perspectiva demasiado ideologizada, vamos a decir la palabra. Entonces, o sea que a pesar de no tener la legitimidad o muchos miembros de la comunidad internacional vestirse de dignidad para acusar a la dictadura, si bien, no tienen problema ninguno para financiarla. O sea, esa es una de las razones por las cuales no creo que el tema Cuba deba ser un plato fuerte dentro de un canal que está destinado a una lucha cultural, debido a que prácticamente esa batalla está perdida dado la complicidad de la comunidad internacional. No sé si explico bien. Incluso ahora con la agenda de género, a través de la agenda de género también se está inyectando capital al gobierno cubano. Eh, por otro lado, tuvimos el 11 de julio, creo que fue la manifestación más importante en la historia reciente de Cuba contra el gobierno cubano. Pero nos encontramos entonces también nuevamente con el doble rasero de la comunidad internacional. Si bien los cubanos y muchos ciudadanos de otros países se solidarizaron rápidamente con el pueblo cubano y con las demandas del pueblo cubano, la verdad es que la reacción de muchos gobiernos fue un tanto tibia y un tanto contemplativa. E incluso quiero hacer hincapié en el gobierno de los Estados Unidos bajo la administración de Joe Biden, que creo que ha sido realmente un desastre para, eh, digamos, los cubanos que tienen la idea de ver algún día a Cuba como un país, como una república normal. Fue decepcionante la reacción del gobierno estadounidense. Por un lado, Biden se demora alrededor de 3 semanas en reaccionar, y salvo alguna que otra palabrería, no hizo realmente nada. Por fuera de eso, además, digamos que ignoró los reclamos
de los cubanos del exilio histórico y sin embargo sí dio oídos a, no me atrevo a decirlo categóricamente, pero creo que es una cuestión evidente. Los Carlos Lazo, los Puentes de Amor, que son bastante probable que sean organizaciones armadas desde Cuba, en línea con la línea política, ideológica y política del gobierno cubano, y probablemente financiados también por ellos, para hacer lobby en los Estados Unidos, y esos los recibió Joe Biden en la Casa Blanca. Y de hecho, cubanos que fueron a protestar, que no es exactamente cubanos que sean de mi propia línea, pero fueron a protestar en la Casa Blanca y no los recibieron. O sea que virtualmente Joe Biden está decidido a recibir a los reformistas del gobierno cubano, a los continuistas, y realmente por ahí tenemos esa batalla perdida, al menos por el momento. Por otro lado está la cuestión interna. En la cuestión interna ya hablé acerca del 11 de julio, nuevamente recapitulando, una de las manifestaciones o la manifestación más importante en los últimos 30 años. Sin embargo, nos encontramos con el problema de que el cubano, en definitiva, muchas veces, la gran mayoría de ellos, a pesar de que la palabra libertad aparezca en sus reclamos, tal parece que no define bien cuál es el concepto de libertad, cuál es la idea de libertad que tiene. Porque junto con la libertad que estaba reclamando, también estaba reclamando comida, estaba reclamando vacunas, estaba reclamando salud pública de calidad. La salud pública de calidad es difícil de encontrar, si no es imposible. O sea que, con otras palabras, gran parte también de la oposición en Cuba, que no fueron los que organizaron esa manifestación literalmente fue espontánea, gran parte de los que participaron en esa manifestación, gran parte de la oposición que radica en Cuba, tienen una ideología, una forma de pensar similar al gobierno cubano, pero viven con el criterio, con la idea de que la revolución cubana no funciona, o el socialismo cubano no funciona por culpa de los Castros y por culpa de Fidel, y no entienden que es un problema sistémico. El sistema no funciona, así de sencillo. Y mientras una gran parte de la oposición y una gran parte de la población sigan pensando de esa manera, el problema cubano tampoco va a tener solución, porque suponiendo que en algún momento saliéramos de los Caneles y los Castros, seguiríamos igual, porque avanzaríamos hacia una sociedad socialista sin los Castros, o socialdemócrata, que viene siendo lo mismo, porque cada vez que interviene el Estado en algo, sigue avanzando hacia más intervención del Estado. O sea que, en cierta manera, en gran medida, los cubanos no hemos aprendido esa lección, y por tanto, para echar esa batalla cultural de esa idea de convocar a los cubanos a las calles a que se tiren y hacer lo que no quieren hacer, eso no lo respaldo. Pienso que el pueblo cubano primeramente se tiene que despertar y dar cuenta de que el sistema es el que es defectuoso y que no va a funcionar ni va bajo ningún tipo de administración, y luego de eso entonces ya podremos ver cómo encauzar el camino hacia la libertad. Pero mientras el cubano no sepa qué cosa es la libertad, es inútil tratar de convencerlo de que luche por la libertad, porque en muchas ocasiones ellos no la quieren. O sea, no quieren la libertad de la que uno tiene el concepto de libertad. O sea que no vale realmente la pena. Entonces, ¿cuál es el objetivo de este canal? Es plantear una batalla cultural desde el punto de vista moral, para tratar de que en el resto de habla hispana, que es el idioma que yo hablo, no se sigan extendiendo las ideas que convirtieron a Cuba en un país esclavo.
Ya vimos qué pasó con Venezuela, ya hemos visto cómo ha pasado con otros países de Latinoamérica, y si bien Latinoamérica en cierta medida ya está un poco perdida, pero aún es rescatable porque aún hay sectores importantes de la población que entienden los peligros del sistema que ha jodido nuestro país. Y esa es la verdad. Incluso en los Estados Unidos es preocupante el movimiento hacia la izquierda que ha habido últimamente, se han apoderado en gran medida del Congreso, incluso en la propia Casa Blanca. El propio presidente de los Estados Unidos está promoviendo ideas socialistoides preocupantes, y pienso que es rescatable, pienso que aún es rescatable debido a que todavía hay suficiente población del lado de acá. Tenemos que tratar el tema desde el punto de vista moral, porque la gente necesita entender que hacer determinadas cosas es malo o no hacerlas es malo, y que debe tener una participación activa en esto para evitar que el país se pierda. Así vemos a esta administración prometiendo cosas gratis, que eso ya nosotros los cubanos lo vivimos, me imagino que los venezolanos lo recordarán, y otros países de América Latina también lo estarán sufriendo, de que las cosas gratis lo que llevan es a la esclavización, a la clientelización del pueblo hacia el Estado. O sea, el pueblo se convierte en un esclavo del Estado, un cautivo del Estado. Y la verdad es que una cuestión básica de economía es que todos los recursos que maneja el Estado emanan del pueblo, y lo normal es que el pueblo maneje sus propios recursos, cada individuo de hecho maneje todos sus recursos, y por tanto que el Estado no tiene mérito alguno por administrar recursos públicos. Porque de hecho, la función del Estado, en caso de existir un Estado, es manejarlo. Y desgraciadamente, muy pocos Estados manejan bien los recursos públicos. Entonces es necesario llevar esa batalla cultural. Recordar que si Cuba cayó en las garras del comunismo fue por un problema moral. Y es por eso que para los cubanos va a ser difícil, porque crecimos con ese problema moral. Nosotros creímos que quitarle a los ricos para darle a los pobres era algo bueno. Pensamos que robar al que tenía era bueno, porque se perseguía una justicia social, o se perseguía que todos fuéramos iguales, y todas esas fanfarrias que nos vende el socialismo. Y realmente no es así. Robar es malo siempre, es malo. Eso es algo que no admite discusión. Pero desgraciadamente a nuestros abuelos los convencieron, y nosotros que crecimos con lo robado, nos es difícil separarnos de eso. Entonces, esta es mi propuesta en el canal. Espero que los que estén de acuerdo con estas ideas comiencen a suscribirse. Yo regularmente trataré de subir videos, y voy a proponer temas partiendo de noticias del ámbito actual. Según vayan pasando los días, las noticias que vayan apareciendo las voy a ir analizando, y voy a tratar de siempre hacerlo desde el punto de vista de lo moral, porque es necesario que cada persona entienda que debe guiarse por un grupo de principios, y eso es lo único que puede hacer que nuestras naciones puedan ser libradas de las garras del socialismo, del colectivismo. Así que nos vemos en un próximo video. Chao.